Ahora vamos a ver un ejercicio donde vamos a colocar ya, vamos a dibujar nuestro diagrama y vamos también a ingresar parámetros en los equipos. ¿Ya? Esto es un ejercicio que aborda el hecho de que tenemos una planta, ¿ok? Nuestro sistema de molienda y tenemos un inconveniente, ¿no? Y queremos ver si lo podemos solucionar, si podemos variar algunos parámetros para mejorar el tema de la granulometría, ¿ok? Y es algo común que sucede en la mayoría de las plantas, ¿ok? Entonces acá vamos a hacer un poco más grande nuestra área de trabajo, lo máximo, siempre me gusta trabajar de esa manera, y lo vamos a ir acá a New Project, ¿ok? Vamos a New Project, esta ventana la movemos acá al costado, ¿no? Y luego arrastramos el Default Project, ¿ok? Sobre el área de trabajo. De esa manera el área de trabajo se habilita, cambia el color y aparecen acá los iconos que nos permiten también correr el ejercicio que podamos haber colocado acá. ¿Listo? Además, el default equipment me permite que aparezcan los elementos que yo voy a poder utilizar dentro del área de trabajo. ¿Ok? Entonces, para este ejercicio vamos a usar el fit, que es el que inicia todo en ese tipo de software, ¿no? Y vamos a colocar dos liquid feeder, ¿ok? O sea, dos alimentadores de agua o de solución, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a colocar acá un molino de bolas, aquí, y vamos a colocar también un clasificador, ¿ok? Vamos acá clasificadores y nos vamos a un hidrociclo, ¿no? Ubicamos el hidrociclo. Listo, vamos a ordenar acá los equipos. Vamos a colocar esto aquí, acá, sí, y este por acá, ¿ok? ¿Listo? De esta manera lo vamos a ordenar. Entonces, una vez que lo tenemos esto, también hay que cambiar el sentido de acá del hidrociclón. Le damos flit y listo, ya cambiamos el sentido del hidrociclón. Entonces ya tenemos los datos, los equipos que vamos a utilizar dentro de ese ejercicio y vamos a comenzar a crear las líneas de trabajo, ¿ok? O los flujos. En este caso, nosotros vamos a ingresar, el alimento ingresa a una tolva, ¿ok? Una tolva de finos, ¿ok? Que es la parte final de la tolva de gruesos, ¿no? Que alimenta al sistema de chancado, el que alimenta el sistema de molienda es una tolva de finos, ¿ok? Entonces vamos acá a Join, ¿listo? Como ya hemos aprendido y le damos clic, ¿no? El clic izquierdo cambia a Fit, ¿no? Y luego me voy al equipo que quiero unir, ¿no? Cambia el sentido de la llave de tuercas y cambia el color del Fit. Entonces ahí le doy otra vez clic izquierdo y ya uní el equipo al otro equipo que quiero que se enlace, ¿ok? Lo mismo hago con el tema del agua, ¿no? El equipo que quiero, ¿de dónde va a venir la información? Es de acá, del agua. ¿Listo? Cambia feed y quiere ingresarlo aquí al molino. Cambia y le damos ahí. Siempre que asegurarnos a veces se mueve la. Ahí está, ¿no? Ya ingresó. Luego, el lander del hidrociclón también es un elemento que voy a tener que ingresar acá al molino. Entonces lo vamos a ingresar también. ¿Ok? Entonces ya ingresamos tres elementos al molino. El material como tal, el agua que se necesita o el make-up y el under. ¿Listo? Ahora, de la salida del hidrociclón del molino, ¿ok? Ese material, esa pulpa que sale de este equipo, va a tener obviamente que ir al hidrociclón, ¿ok? Lo llevamos al hidrociclón. ¿Listo? Ahí esperemos que cambie. Buscamos la zona, ahí está, ¿no? Y ya lo unimos. Ahora, usualmente para poder variar, por ejemplo, el porcentaje de sólidos, ¿no? Nosotros tenemos que comenzar a agregar agua, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es agregar el agua, obviamente, en la parte de la caja o el cajón de sumidero, ¿no? ¿Listo? Que está a la salida del, del,
del molino, ¿ok? ¿Listo? A la salida del molino, o en otros casos también en el cajón porque al ingreso del molino también hay un cajón, ¿no? Que recibe el under y también se agrega el agua, ¿no? Entonces en este caso, ¿ok? Y para, obviamente, el sistema eso sería lo ideal, ¿no? Pero estamos acá en un ejercicio dentro de un software, pero la idea es darle, que se entienda eso, ¿no? Que en el campo, obviamente es otra realidad, ok, un poco distinta porque hay otros elementos, pero en el tema del software ya ese es un poco más práctico, ¿ok? Entonces esta cantidad de agua que yo necesito, obviamente lo voy a ingresar acá también al alimento, ¿listo? Entonces ingresa el alimento, yo tengo estos dos elementos que ingresan también al, este, al hidrociclón. ¿Ok? Entonces este va a ser nuestro ejercicio. Este es el, el diagrama con con sus, líneas de alimentación. Ahora vamos a ingresar los parámetros, o vamos a editar las líneas más que todo los parámetros de alimentación. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso en el JK, lo que se hace es ingresar a los equipos. En este caso ingresamos acá al primer equipo, ¿no? Que vendría a ser la tolva de alimentación, ¿listo? Que va a tener la información, ¿ok? Le damos doble clic, ¿ok? Le das doble clic y acá le pones aceptar. La característica es acá que este, este equipo se va a colocar se va a tener un contorno rojo, ¿ok? Que es indicativo de que lo estamos nosotros trabajando, ¿ok? Y aparece esta ventana de acá, ¿listo? Entonces esta ventana eh, aparece los elementos que nosotros podemos ingresar, ¿no? Los datos experimentales, ¿no? X es el dato experimental y SD es la desviación estándar, ¿no? Bueno, realmente en todas las plantas lo que se hace es tener siempre un margen, ¿no? Un margen en el cual varía el producto que ingresa a un equipo. ¿Listo? Puede ser más o menos 10%, 15%, 5%, 2%, va a depender de la erraticidad o también la forma como se trabaja en una planta. ¿Ok? ¿Listo? Y algunos son plantas procesadoras, algunos son parte de una unidad de producción, entonces va a depender un poco de eso. ¿Ok? Pero en este caso, la información que nos pide acá, a diferencia de otros software como por ejemplo el Mexin, es que por ejemplo aquí ya está establecido qué tipo de unidades va a aceptar. En este caso, las unidades que va a aceptar ellos, el sistema es en toneladas por hora. ¿Ok? Entonces, el Mexin no es, en esta parte no es el JK no es tan flexible en esta parte como en otro tipo de software, ¿no? Me gusta hacer siempre esta comparación para que ustedes vean los pros y los contras de los software, ¿no? El Mexin, sí te da esa opción, ¿ok? Entonces, pero eso no hay mayor inconveniente porque nosotros podemos tener una tabla en Excel, como la que ahorita ahora están viendo, donde yo puedo tener, si es que yo necesito el cambio de algún valor, lo puedo tener ya listo en el Mexim, ¿ok? Y justamente eso lo vamos a hacer en la parte en el tema cuando agreguemos las mallas, ¿ok? Acá en este Excel nos aparecen los datos del ejercicio, ¿no? La capacidad que vamos a ingresar va a ser de 510. El porcentaje de sólido del material que vamos a ingresar va a estar en 96%. ¿Ok? Hay que recordar que los materiales no van a venir 100% pues libre de humedad, ¿no? Ese 4% que vemos acá es la humedad y los materiales siempre van a tener humedad, 2%, 3%, ¿no? Y es importante eso de determinarlo este,
en el laboratorio, obviamente ahí se seca el material y se determina cuánto es la cantidad de humedad, ¿no? Siempre es importante saber la cantidad de humedad, ¿no? Pueden haber materiales mucho más húmedos que también requieren una menor cantidad de agua, ¿ok? Para poder llegar a ese porcentaje de sólidos que también nosotros necesitamos. También, también vemos, el ejercicio también nos va a dar la gravedad específica. En este caso es 2.7 del material, ¿ok? Hay algunos que tienen 2.7, algunos que tienen 2.5, hay otros que pueden ser 3, va a depender del material, ¿no? En realidad siempre varía esto, ¿no? Varía porque si soy una planta procesadora va a variar mucho más todavía, ¿no? Porque vamos a tener materiales que van a llegar de diferentes procedencias o diferentes partes del Perú. En cambio, en una planta de producción o en una unidad de producción, podemos también tener diferentes gravedades específicas porque podemos tener también diferentes zonas de donde extraemos el mineral o diferentes dominios geometalúrgicos. ¿Ok? También hay que tener claro esa parte. Entonces, la caracterización de un material siempre es importante. ¿Ok? Tener claro estos elementos para que sea mucho más real cuando yo esté simulando. ¿Ok? Entonces acá vamos a ingresar 510 toneladas, el porcentaje de sólido es 96 y la gravedad específica va a ser de 2.7. Entonces volvemos acá al JK y vamos a poner acá 510, ¿no? Vamos a tener 510 de lo que es de la cantidad de alimentación. Si se dan cuenta que hay zonas que están habilitadas para yo poder modificar, que son esas zonas blancas, ¿ok? 2.7 vendría a ser el tema de la gravedad y el porcentaje de sólidos está en 96%, ¿ok? Entonces ya tengo esos elementos, ¿listo? Esta desviación podrías tú colocarlo, ¿no? Si tienes los datos, los puedes colocar, ¿listo? No hay problema si no los colocas. Y otro punto importante, por ejemplo, acá también que debemos ingresar es la distribución granulométrica. ¿Ok? Entonces, en la distribución granulométrica, si se dan cuenta, acá tenemos diferentes tipos de mallas. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de tamaños. ¿Listo? ¿Ok? Que nos asigna de manera arbitraria el propio software. ¿Ok? Pero nosotros también podemos ingresar las que nosotros necesitamos. Para poder hacer ello, yo me voy a colocar en el top size, ¿listo? Y le voy a colocar 0, ¿listo? Le voy a dar enter y me va a salir un mensaje, ¿no? ¿Ok? Entonces lo que te dice acá es que esta opción borraría, ¿no? Todos estos elementos que han sido cargados esta data cargada por el Mexin, por el JK. Entonces, nosotros no lo necesitamos porque tenemos nuestra propia data, ¿correcto? Si no lo tuviéramos y si estuviéramos practicando, posiblemente lo dejaríamos. En este caso vamos a borrarlos. Le damos sí y lo borramos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Algo muy importante aquí es que tienes que recordar que el JK no es flexible mucho con las unidades. Te asigna qué tipo de unidades son las que él prefiere trabajar. Entonces acá tenemos acá la indicación de que el tamaño de las unidades, de los materiales, están en milímetros. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos al ejercicio, vamos a ver que las unidades que nos suministra el ejercicio están en micrones, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos que pasarlo a milímetros. Entonces convertimos a milímetros, es bastante sencillo, lo dividimos entre 1000 y ya lo pasamos a milímetros, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es seleccionar todas estas unidades, estas aberturas de malla, ¿ok? Y vamos a dar control C, vamos a copiarlas y nos vamos a dirigir. Le hago control C, me dirijo acá al JK y le doy control V. ¿Ok? Me va a decir si quiero realizarlo, le digo que sí, listo, y va a copiar todas esos tamaños de malla, esas aberturas de malla, ¿no? Porque realmente son las aberturas de malla por donde va a pasar el material, ¿listo? Y luego vamos a realizar también el tema vamos a subir acá, vamos acá a subir, vamos a subir acá, y vamos a tener que también ingresar el tema de el porcentaje retenido.
Siempre tienen que fijarse en la parte de acá, esta parte de acá. Si se dan cuenta, acá indica qué es lo que vamos a ingresar. En este caso, yo no voy a ingresar el acumulado retenido ni el acumulado pasante, voy a ingresar el porcentaje retenido, ¿ok? Tal como yo estoy recibiendo la información. Entonces me voy nuevamente aquí a este Excel, ¿no? Y vamos a copiar, ¿no? Todos estos elementos. Ahora, hay que recordar que la primera malla es una malla que va a pasar todo el material, ¿no? ¿Listo? Es una malla de abertura grande, ¿ok? Entonces acá copio desde donde tiene valores, ¿no? Que es de la malla 13.2. Vamos a copiarlo. Control C, me voy nuevamente acá al software, me ubico y le doy control V. Le doy sí, quiero copiarlo y va a empezar a hacer la copia de esto, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que cada uno de los elementos, de las aberturas que yo tengo en el Excel ha sido copiado, ¿no? Las dos últimas es 1.6 y 8.6. Entonces me voy al Excel, ¿no? Y corroboro, ¿no? 1.6, 8.6. Es correcto. Entonces ya tengo acá el ingreso de estos elementos dentro de la primera, de este equipo de la tolva de alimentación hacia el molino. Ahora vamos a ingresar los datos del agua al molino y el agua al hidrociclón. Ya vamos acá a cerrar esto. Vamos a minimizarlo, ¿no? Ok. Y aquí vamos a agregar el agua al molino. Le damos doble clic. ¿Listo? Y ahí nos aparece los datos para ingresar, ¿no? Acá nos dice la adición de líquido. Acá, si se dan cuenta. Y acá nos pide el dato. ¿Ok? Acá lo que podemos hacer nosotros acá hay modelos. ¿Ok? ¿Listo? Pero en este caso es adición de este, de agua, ¿no? Que no tienen líquido. Si fuera otro tipo de material, obviamente que va a requerir otro tipo de tratamiento, ¿no? Porque acá, cuando es adición de agua nada más, los sólidos y otros elementos están en cero. ¿Listo? Acá podemos cambiar también el nombre del, este, del, de, la co- de este parámetro, y en este caso vamos a colocarle agua, eh, agua del molino, ¿ya? ¿Ok? Y vamos a irnos acá a este Excel, ¿ok? Acá también tenemos que el enunciado también nos va a decir cuánto de agua necesitamos, ¿no? En este caso vamos a necesitar para el molino 160 toneladas por hora y para el agua de hidrociclón 590. En este caso sería 160. ¿Listo? Entonces acá son 160. ¿Listo? 160. Ahí está, ¿no? También podrías ingresarle una variación por esta desviación estándar en caso lo requirieras. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos nuestra agua hacia el molino. ¿Ok? ¿Listo? Si tú vuelves a ingresar, ahí va a aparecer, ya está cargado, ¿no? ¿Ok? Acá está el parámetro para poder ingresar o el icono para poder ingresar el agua que ingresa al hidrociclón, que es 590, como hemos visto. Le das también doble clic y le ponemos acá el nombre, le ponemos agua hidrociclón. ¿Ok? El agua al hidrociclón. Entonces acá le ponemos 590. ¿Ya? Listo. Ahí está 590. Listo. Está listo, ¿no? ¿Quiere comprobarlo? Le das doble clic y ahí va a estar el dato. ¿Ok? Ahora vamos a ingresar los datos aquí en el hidrociclón. Para ello vamos a darle doble clic acá en el equipo. Le damos doble clic. Se pone de color rojo. ¿Ok? Que es un indicativo de que o nos está permitiendo eh, el ingreso de datos en este equipo. Entonces, estos datos de acá también se encuentran aquí
en el Excel. Los datos que vamos a ingresar nosotros son las condiciones operativas, los parámetros del modelo y el rendimiento o la data de rendimiento. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, acá en esta parte de acá, en la parte de name o de nombre, uno puede darle el nombre al equipo. En este caso vamos a llamarle hidrociclón. ¿Ok? ¿Listo? Hidrociclón. Ya, le damos el nombre hidrociclón. ¿Ok? Y acá tenemos una serie de modelos. ¿Ok? Ya esta parte ya es un poco la elección del tipo de modelo que más se ajusta para el tipo de operación. Entonces tenemos que comenzar a conocer en mayor profundidad cuáles son los distintos modelos, ¿no? Es así como cuando uno dispone de diferentes modelos de diferentes procesos y los usa aquel que más se adapta a nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, hay modelos probabilísticos, hay modelos tipo logístico, hay modelos exponenciales, entonces, hay diferentes tipos de modelos que van a tener una mayor similitud a nuestros datos, ¿ok? Entonces, eso es pues, ya una parte de mayor conocimiento del propio modelo y la propia realidad. En este caso vamos a usar este modelo, ¿ok? Y vamos a ingresar los datos. Los datos se van a encontrar aquí en el Excel, ¿listo? Entonces, acá en el Excel tenemos los datos operacionales o operativos, ¿no? De hidrociclón, ¿no? En este caso, este diámetro, el diámetro del ciclón, el diámetro interno, ¿no? El vórtex, ¿no? El diámetro, donde se reduce, ¿no? La longitud y el ángulo el ángulo en el cual cambia el tamaño del hidrociclo. ¿Ok? Entonces, estos datos son los que vamos a ingresar aquí en nuestro software. ¿Ok? Entonces acá vendría a ser 0.78. ¿Ok? El valor 0.78. Ahora, acá también hay un tema importante que debemos de declarar. Puede ser que en algunas computadoras funcione para el punto decimal, funcione el punto decimal y en otras funcione la coma. ¿Ok? Entonces depende del equipo. ¿Ok? El DI es el 0.3. ¿Ok? Luego tenemos acá el, el DO 0.386. ¿Listo? El espigote está en 0.198. ¿Ok? 0.198. Luego tenemos acá la longitud, que es 0.735. ¿Ok? 0.735. Y el ángulo está en 18, ¿ok? 18 grados, ¿ok? Listo, tenemos ahí los datos de los parámetros del hidrociclón, ¿no? En la parte de las condiciones operativas. Luego tenemos los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, los parámetros del modelo, tenemos acá los parámetros del modelo, ¿listo? Acá tenemos los parámetros del modelo, ¿listo? Este es el D50 constante, ¿no? La constante de capacidad, ¿no? La constante del volumen, ¿no? Y diferentes tipos de constantes y elementos que son necesarios para el tema del parámetro, el tema de los parámetros del modelo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el primer dato, 1.3 por 10 a la menos 4, ¿no? 1.3, le pones E mayúscula menos 4. ¿Listo? Entonces, eso de ahí se transforma en un 13 a la menos 5, ¿no? ¿Ok? 1.3 se puede transformar en un 13 a la menos 5, ¿no? ¿Ok? Es, es este, simplemente es una adaptación que hace el propio software. ¿Ok?
Acá tenemos el otro dato que vendría a ser, en este caso, 465.5. Ok, 465.5. ¿Listo? Acá tenemos datos que, eh, si no tuviéramos esos datos, o tuviéramos algunos datos de esos parámetros, podemos modificarlos o quedarnos con lo que nos proporciona por defecto el propio software. ¿Ok? Entonces, también un tema de disponibilidad de lo que podamos tener nosotros. No siempre vamos a tener toda la información disponible. ¿Ok? El siguiente dato es 9.859. ¿Ok? Luego tenemos el Water Split Constant. ¿Ok? Que es 17.54, 17.53, ¿no? 17.53, ¿no? 2.198, ¿no? 2.198. Y acá tenemos este elemento, ok, que es 0, ¿no? ¿Listo? Ok. Y el parámetro beta que ya ese es por defecto queda en, este está por defecto. Ok, acá ha habido un error, acá debería ser 0. Ok, el elemento que está por defecto. Ok, listo. Ahí tenemos los datos. Y acá tenemos, ahí está, listo. Y los datos de los parámetros de rendimiento, ¿no? En este caso tenemos uno, ¿no? La proporción entre el over y el alimento está en 20%. ¿Ok? Ahora, podríamos colocarle 0, ¿no? Miren, si nosotros lo colocamos un elemento como, por ejemplo, 0, vamos a seleccionarlo, 0, nos va a salir un, un, este, un mensaje, ¿no? Que el valor puede ser entero, ¿no? O el valor ingresado está fuera, ¿no? del rango que soporta el modelo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces va a depender mucho también del modelo. ¿Listo? Entonces le podemos poner sí y él te va a entregar un valor por defecto que vendría a ser 20. ¿Ok? También te va a entregar por defecto el valor 0.1. ¿Ok? Y esta presión sí lo vamos a modificar y lo vamos a colocar de 90, una presión operativa de 90 kilopascales. ¿Ok? ¿Listo? Entonces esos son los datos del hidrociclón. ¿Ok? Vamos, ya lo tenemos ingresado. Y ahora vamos a ingresar los datos del molino. ¿Ok? Los datos del molino. Le damos doble clic. ¿Ok? Y vamos a irnos. Si quiero lo podemos mover para que sea más fácil que lo podamos visualizar al costado del molino. Y acá vamos a tener parámetros donde vamos a tener los parámetros de simulados, ¿no? Que podríamos quedarnos con estos datos que nos entregan por defecto, ¿no? Y lo que deberíamos nosotros modificar en teoría son estos datos de acá del molino original, o sea, el molino que yo tengo como dato, ¿ok? En caso de que yo no lo pueda, esto es estos datos salen por defecto, ¿no? Los puedo mantener, ¿no? O hacer unas modificaciones en caso de que me sirva. Y lo otro es que yo realice lo que yo quiero simular, que sería esta parte de acá, y lo que yo tengo actualmente. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Entonces acá vamos a tener aquí el molino simulado, que vendría a ser un molino de 6.5, ¿no? Un molino más grande, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un molino de 6.5 versus un molino de 5.5, ¿correcto? 5.5, ¿ok? Vamos a ponerlo un poco más grande
para que los dos elementos se aparezcan. Ok, ahí, ¿ya? Luego tengo el diámetro interno del molino del molino molino simulado, que sería 8.5, ¿no? En el otro caso no me piden, sería acá 8.5, ¿listo? Y tengo acá la velocidad o la fracción de la velocidad crítica. En este caso, nos entrega por defecto 0.7, pero para efecto de nosotros está en 0.8. ¿Ok? Que usualmente es lo que se utiliza, ¿no? 0.8, 0.75, pues. ¿Ok? Me parece que los dos tienen el mismo dato. Le vamos a corroborar. Tenemos 0.74 y 0.8 en el simulado. ¿Ok? 0.74, 0.8, 0.74. Ok, listo. Luego tenemos el factor de carga. Ok, el factor de carga está en 0.4 y 0.45. Entonces acá es 0.45 y acá es 0.4. Luego tenemos el World Index. El World Index estaba en 17, ¿correcto? No, acá lo pone 17 y lo pone 15. Miren, acá hay un cambio. Miren, acá él está considerando un World Index de 17 porque ya cambió el World Index de nuestro material y lo que se está usando actualmente es un World Index para un World Index de 15. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos digamos, un punto que tenemos que mejorar porque hay un cambio del material. ¿Ok? Luego tenemos acá el valor K, ¿no? El ratio, el factor de ratio de máximo rompimiento. En este caso tendría que ser 4.4 por 10 a la menos 4. ¿Ok? O 44 por 10 a la menos 5. Es lo mismo. ¿Ok? Por 10 a la menos 5. ¿No? Porque yo también podría ponerle 4.4 por 10 a la menos 4. ¿No? Porque cuando yo por menos 4, lo multiplico 10 acá arriba y 10 acá abajo, ¿no? ¿Listo? Entonces, el 10 que está abajo lo voy a dividir y saldría 4.4. Y este 10 que queda acá en la parte superior, al multiplicarse por 10 por la menos 5, baja a menos 4. Y resultaría menos 4 acá. ¿Ok? Es el mismo dato, pero con otra representación. ¿Ok? Y acá tenemos otro dato que es el original, el milval, el máximo. Acá lo que está diciendo cuál es el tamaño máximo que puede ingresar en el molino de bolas. ¿Ok? Ahora, en el original 80 y en el simulado 82. ¿Ok? Milímetros. Ok, entonces acá sería 82. ¿Ok? Y aquí sería 80. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos de nuestro molino. ¿Ok? De lo que queremos nosotros y de lo que queremos simular. ¿Ok? De lo que tenemos y lo que queremos simular. Listo, lo tenemos el dato. Ya se encuentra correcto esto de acá. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a cerrarlo. ¿Listo? Podemos corroborarlo. Vamos a darle doble clic. Ahí van a estar los datos. ¿Listo? ¿Ok? ¿Listo? Y acá tenemos el dato de hilo de ciclón. Ahí están los datos de ciclón. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos esto, nosotros podemos ya empezar a simular. En la parte superior tenemos estos tres iconos, ¿ok? Donde acá tenemos un icono que se denomina el Run Simulation. ¿Ok? Entonces le das acá en Run Simulation y nos aparece esta ventana, ¿ya? Esta ventana. Ahora, esta ventana, ¿qué significa? ¿O qué nos quiere dar a entender? Esta ventana lo que hace es mostrar los equipos que vamos a simular. Pero si se dan cuenta, no aparece ninguno, ¿no? Aparecen acá los elementos que queremos, pero no aparecen los equipos y deberían aparecer. ¿Ok? Es un indicativo de que yo he hecho bien el trabajo. Pero para que eso suceda, vamos primero acá a esta pestaña de Select. ¿Ok? Vamos a Select. En Select vamos a irnos acá a New. Si se dan cuenta, y
un punto importante que debemos siempre de tener claro es que cuando no se encuentra habilitado algún tipo de elemento, en la mayoría de los casos se encuentra de color rosado bajo, ¿no? Este color rosado bajito, ¿no? Que es un indicativo de que no está todavía habilitado. Entonces, tenemos que irnos acá a New, nos vamos a New y eh, tenemos acá la lista de los materiales, de los equipos que queremos simular. Podemos simularlos todos, pero antes de eso hay que darle un nombre a esta simulación. Vamos a decir que esta simulación es un balance, ¿ok? Un balance, un balance de este, de este, de este circuito, ¿no? Entonces podemos poner balance uno, ¿ok? Vamos a seleccionar todos los equipos, seleccionamos todos los equipos y si se dan cuenta, ya ha cambiado, ¿no? A un contorno azul, que es un indicativo de que el software ya ha capturado los equipos que van a intervenir en la simulación, así como las corrientes de conexión, o sea, estas corrientes que unen los equipos, ¿ok? Que son los stream que están ahí, ¿ok? Entonces ya tenemos esto. Entonces ya tenemos acá, ya le seleccionamos. Ahora vamos a volver acá al Run Simulation y si se dan cuenta, acá ya aparecen los equipos, ¿ok? Ya aparecen los equipos. ¿Listo? Ya nos aparecen los equipos. Y lo único que nos queda, tenemos que corroborar qué equipos son los equipos principales. La tolva de alimentación, ¿ok? El hidrociclón y el molino. ¿Correcto? Son los elementos principales en esta simulación. Y lo que nos queda, lo que nos falta por realizar es realizar la simulación. Presionar acá en Start. Presionamos en Start. ¿Listo? Y acá nos habla sobre la predicción del Robin. ¿Ok? ¿Listo? Y eso solamente le das a aceptar nada más. Y acá nos aparece ya el tema de la simulación. ¿Ok? Vamos a, vamos a ver si lo podemos agrandar. Ahora, acá no nos permite agrandar, no nos permite tener un mayor tamaño. Vamos a tener que hacer este desplazamiento, pero es un poco incómodo, ¿correcto? Es un poco incómodo. Entonces lo que vamos a hacer acá, aquí hay una opción, ¿no? De copiado. Le das copy acá, ¿listo? Y nos podemos ir acá al mismo Excel. Podemos desplazarnos o crear una nueva hoja, como ustedes deseen. Y ustedes pueden ahí copiar, ¿no? Porque ya se copió, ahora control V. Y nos aparecen los elementos, ¿ok? ¿Listo? Entonces es una forma de tener una mayor apreciación de lo que hemos simulado nosotros, ¿ok?